Javier, llegamos al último signo del zodiaco, a la síntesis de los 12. Piscis, Piscis. o si la lunación te cae en casa 8. Ay, lunación en casa 8 para Piscis. Bueno, tal parece que el universo no termina. El infinito hace lo suyo, ser infinito. Entonces ahí termina. Yo creo que Piscis en el trabajo que está haciendo, Neptuno jala muchísimo esta luna. Como que ahí hay una tiranta, tipo este quincuncio 150, que invita a traer y a regenerar o a continuar la regeneración con la que viene Piscis. Si bien ya viene regenerándose, si bien ya viene haciendo un trabajo del yo, Piscis ya viene individualizándose y eso lo podemos ver por los tres que están allí, lo que ha hecho el nodo norte, lo que ha hecho Saturno, lo que han hecho los respectivos eclipses este año para Piscis, ascendentes y lunas en Piscis. Ahora Neptuno también está devolviéndose a Piscis a terminar como de darle forma de qué es real, de qué es irreal, con qué vamos a iniciar 2026. Creo que esta luna nueva allí en la 8, más de lo mismo, como a rectificar más de lo mismo de a qué está dispuesto a soltar. Tiene un tiempo, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el tránsito Juan de Saturno y Neptuno, lo que ofrece esta luna nueva es que todavía hay un tiempo que tiene de poder hacer por mano propia, porque también Piscis puede personificar a Saturno y a Neptuno. Piscis lo puede personificar, a veces no son situaciones que vengan de la afuera, sino que al estar en la casa uno y ya estar retrogradando, entonces le da como esa facilidad de que Piscis puede llegar a ser el propio representante de Saturno o a ser el propio representante de Neptuno, de adentro hacia afuera. ¿Qué no quiero ver con Neptuno? ¿Qué me niego a ver? O con Saturno, por el contrario, que estoy dispuesto a cortar por mano propia. Eso es mucho Saturno en casa uno, ¿sí? Entonces muchas veces no es esperar a que ocurra, que puede ser más cómodo para Piscis, sobre todo la luna nueva en la casa 8, mágicamente de la casa 8 que sale, sino también que puedo ejemplarizar a Saturno diciendo, esto corto. Afortunadamente Saturno sí tiene filo por ambos lados, pero tenemos con Saturno la capacidad de interpretarlo. Veamos también, Juan, cómo Júpiter, que está haciendo cuadratura a la lunación, si lo tomamos es regente de Piscis. Sí, ya Neptuno fue tiempo después, pero el que ha estado siempre posicionado haciendo también Júpiter, que dice desde Cáncer, en un aspecto muy favorable a Saturno, ¿por qué no lo haces tú? Toma tú la autonomía, casa 5. ¿Sí? Júpiter en Cáncer, empodérate con los dos cronos, esta capacidad que da Saturno y Júpiter en trígono desde la 1 a la 5. ¿Qué tienen en común la 1 y la 5? Que es yo, casa 1, y la 5, puedo, porque es la casa del Sol. Yo puedo. Y Saturno y Júpiter al estar allí, que son los cronos del tiempo, tú puedes hacerlo y si lo haces está bien. Es la ventaja que nos da Saturno y Júpiter cuando están en común acuerdo de que lo puedo hacer y va a salir bien. No tanto buscar o imaginar que las cosas sigan pasando. A veces, creo que lo he dicho siempre, el peor error que podemos cometer con Saturno en la 1 es darle largas al tiempo, porque es darle largas a algo que no está bajo nuestro control. En cambio, las decisiones sí están en mi control. Yo sí puedo decidir si en este momento sigo en este live o no. ¿Sabes qué, Juan? Ya voy a cortar, yo no sigo en este live. Eso sí está en mi decisión a que yo diga, pues esperar a que se vaya el internet o esperar hasta que algo externo ocurra, ¿no? Eso sí está en mis manos. Entonces, ¿qué sí puedo tomar en mis Y manos? eso es muy pisciano, eso es muy pisciano. Claro. Por eso decía que puede estar Piscis interpretando los dos, dado que el nodo norte le da mucha importancia a Piscis. Entonces, ascendente, Piscis, soles o luna en Piscis, puedo neptunizarme mucho con esa luna nueva en casa 8 y espero a que algo nuevo de la casa 8 emerja de no sé dónde, o también puedo empoderarme con Saturno porque Saturno ya viene 2 años y medio, es que ya está más de salida. Al hacer ese último retroceso que va a llegar hasta el grado 25 y se pone otra vez estacionario y en marcha, pues ese es el punto de decir, a ver qué haces tú con lo que estás viendo.
Y decíamos algo al inicio de los distintos signos que donde está Marte es donde yo actúo. Entonces, si tienes a Marte en Escorpio, en casa 9, en este caso, también es la capacidad de fijar y decir, esta es mi decisión, casa 9 lo llevo a cabo, casa 9 decido esto y eso cambia toda la dinámica. O la famosa frase de que no puedo cambiar o esperar que algo ocurra, pero yo sí que puedo participar de alguna decisión, tomando las decisiones. Saturno premia mucho a Piscis cuando acciona de adentro hacia afuera. Digamos que es una ventaja que se tiene en esta línea, es algo que ocurre. Y ahí se logra sanar también las heridas. Volvemos a Quirón en casa 2, que es el oponente de la luna, donde Quirón dice, esto que te molesta en cuanto a valores, se soluciona cortando, se soluciona también muchas veces tomando decisiones. O también la otra manera de interpretarlo es a veces que tengo este problema y cuándo se va a solucionar. Sí, hay cosas que la vida nos muestra y las debemos vivir, pero sí podemos hacer, siempre podemos hacer algo frente a lo que está pasando, siempre. Siempre hay algo que podemos ejecutar por mano propia, que a veces no vemos, es otra cosa, o no queremos, es otra cosa. Precioso esto. Mira, Javier, hemos tenido muchas lunas en Libra ahora, es decir, en este momento una luna nueva el 21 de octubre, pero tuvimos una luna llena 14 días atrás y tuvimos un eclipse en el último grado de Virgo, que es muy hacia Libra, es decir, los Piscis están supremamente tocados casi que por tres lunas en la casa 8. Se ha venido produciendo una puesta en evidencia del mundo de las sombras, del mundo del inconsciente. Y con esta luna nueva tengo la capacidad de ponerle la sábana al fantasma para que no me asuste más, para ver cuál es el origen de lo que realmente me está pasando. Entonces es como tener capacidad de reflexión de que esto que me está doliendo tanto en el entorno tiene una resonancia profunda con unos procesos internos de crisis y metamorfosis a los que estoy embebido haciendo este tránsito. ¿Cuál tránsito? Pues el regente de Pisces, tiene dos regentes, uno es Júpiter, otro es Neptuno, está cambiando de signo. Y Neptuno está haciendo un gran ciclo de 164 años iniciando en Aries. O sea que Piscis está sintiendo que se le está desmoronando muchas cosas internas y todo lo que ha vivido el último mes hace parte de ver esa crisis, de esa crisálida donde está embebido para el proceso de transformación y nacer como esa mariposa que está esperando romper la crisálida y darse a la luz. Esa luz se va a dar principalmente cuando Neptuno entre en Aries, ayudado de Saturno, y es un parto completo. Entonces es como si estuvieran los dolores de parto con las contracciones y también así como hablamos de Capricornio en una zona límbica, con Pisces pasa exactamente lo mismo. Es como si estuvieran en una zona límbica, pero poniendo en evidencia un proceso interno, una crisis interna que le está ayudando a hacer esta metamorfosis, este proceso de transformación. Eh, el otro regente que es Júpiter, al estar en casa 5 también le está pidiendo a Pisces, no te postergues más, como tú bien lo mencionabas, es el yo puedo. Tienes capacidades, tienes unos recursos, como irradias tu vida. No te dejes opacar por todo lo que hay en sombra, casa 8, porque un Júpiter en cáncer, en casa 5 está diciendo, irradia tu verdad, irradia tu ser, muéstrate, date a la luz. Sí, yo creo que es, es un signo que decíamos hace un año con Juan. Creo que nos reuníamos por allá en diciembre o noviembre. Todo lo que le espera a los eclipses de Piscis, los primeros de marzo, luego septiembre. Creo que es el que está viviendo más todo este acontecimiento de cambio, de transformación, de dejar la piel mudar por los nodos. Hay tanto al mismo tiempo y que además venía muy acomodado, porque como Neptuno, que es su planeta regente, pues estaba allí los últimos
¿sabes? Los últimos 15 años y pues eso es para acomodarse. 15 años en aquel momento cuando Neptuno salía de Acuario y entraba a Piscis. No, pues la comodidad pisciana, pero ya se acabó. Terminó, entonces no es fácil, no es fácil mostrarle al ego que hay otra forma de ver la vida, que hay otras profesiones, que hay otras relaciones, que hay otra manera de vivir, soltando, pues quién mejor que también Saturno ayude a eso que es tan duro para Piscis y por eso quizás llega Saturno en esa coherencia universal de empujar a Neptuno y juntos tratar de darle forma. Imagínate todo este proceso sin Saturno allí. Pues es también como qué forma de qué tiene, ¿no? Momentos difíciles y viéndolo a nivel humano, pues creo que se percibe, ¿no? A nivel general, a nivel global, también ese tema de grieta y una luna y demás, creo que es muy protagónico. El otro signo es este, habíamos puesto a Cáncer, habíamos puesto a Aries, a Cáncer, creo que después colocamos, no sé si fue otro signo, creo que Eh, este también va en fila. por supuesto, sí. Yo creo que todos los cardinales y Piscis tienen su participación en especial aquí, sin duda alguna. Em, Javier, yo pienso que los Piscis necesitan, sobre todo con esta luna, cultivar un proceso de transformación porque ellos van a ser los voceros de un proceso que se abre para el 2026 y que va a estar supremamente interesante lo que es 26, 27 y 28 mientras Saturno está pasando por Aries y Neptuno está allí en Aries para posteriormente ser ellos como los abanderados, los primeros, porque es que su regente va a estar, uno de sus regentes va a estar en fuego en Aries, abriendo un ciclo de 164 años, y el otro regente a partir de junio del 2026 va a estar en Leo. O sea, son los dos regentes de Pisces en signos de fuego que está diciendo, muéstrate, utiliza este liderazgo que te está dando la vida porque muchos necesitamos de tu poesía, de tu arte, de tu música, porque es lo que se está abriendo en las nuevas puertas de la percepción humana. Eh, Se creía, por ejemplo, cuando Neptuno entró en Piscis, no, se acabó el calendario maya, se acabó todo, se acabó el tiempo, se acabó la vida. Pero lo hermoso de la naturaleza es que es cíclica. No somos, como nos han querido embeber con las religiones escatológicas, un final, un paraíso, un cielo, un infierno y se acabó. No, somos proceso. Entonces, el final de algo es el inicio. Y en eso Piscis es maestro, porque sus dos regentes van a estar en fuego y van a estar marcando los inicios. Son los portadores de la fe, la esperanza, de la vida. Si ellos se desploman, entonces, ¿a quién vamos a tener como modelos? Entonces, en este momento, a Pisces, con esos tres lunaciones que tuvo ahí en casa 8, le están mostrando sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus sombras. Qué maravilla empezar a trabajar con eso, que se haga evidente todo esto para tener la fortaleza de lo que se viene ahora. Sí, son la parte. Y fíjate cómo en el 2026 quedan limpios para iniciar, porque sale Neptuno definitivamente, sale Saturno, el nodo empieza a hacer lo suyo y ya va a ser más trabajo acuariano, y es como si gran parte de la tarea del 2025, la riqueza la recibiera en el 2026, va a ser un año muchísimo más fluido. Yo creo que este era el año de la tarea, del examen, de la tarea, del tache, de hágalo a borrador, preséntelo, no, vuelva y hágalo, presente otro borrador, presente otro ensayo. Es interesante también con todo lo que tiene para contar Piscis, ¿no? Todo lo que va a significar esto. Y Javier, aprovechando hablando de esto que estás diciendo del 2026 y demás, quiero comentarle a nuestra audiencia que Javier Aragón viene a Colombia y viene el 22 y el 23 de noviembre a hacer un evento que lo vamos a hacer los dos Aragones, Javier Aragón y Rafael Aragón, uno desde Argentina, otro desde
Orlando, vienen a Colombia y vamos a jugar de locales Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez. Vamos a estar haciendo nuestro programa de prospectivas del 2026, en donde lo que vamos a hablar es precisamente de esto, ¿no? De qué va a pasar con Saturno que entra ya en Aries, de Neptuno que también, de Urano que ya entra en Géminis, del cambio de eje nodal que terminan los eclipses en Virgo Piscis para pasar a Leo Acuario, del año del caballo de fuego, que nada más ni nada menos que Javier Aragón es nuestro experto invitado para que hable de esta astrología china. Juan, son 2 días. Bueno, Juan, audiencia, 2 días que van a ser de mucho provecho. Son 2 días donde, ya lo hemos dicho, no son suficientes, pero le vamos a sacar el mejor provecho. Está todo debidamente calculado, patrocinado para que podamos en esos 2 días quedarnos con algo importante, quedarnos con cómo vamos a cerrar este 2025 para poder hacer esa línea de trabajo sabiendo cerrar, sabiendo entender qué fue lo que pasó, cómo vivimos estas dinámicas 2025 y cómo vamos a iniciar y qué nos propone el 2026 en toda la lectura posterior a. Además que es importante, Juan, porque venimos ya 2 años en el mismo elemento que es en este caso el elemento agua. Desde el punto de vista de la astrología del Feng Shui, estamos en un momento importante de cierre de fin de año donde los rituales también cobran una importancia que más que el ritual resolver no es que resuelva, es que nosotros a través de un ritual logramos ser parte de eso y entender cómo viene, por ejemplo, el cambio de elemento, el cambio de contraste tan interesante que es soltar el elemento madera, serpiente de madera, que fue lo que estuvimos viviendo, y cómo le damos entrada al agua que vamos a tener no solamente el 2026, sino también 2027 en este elemento de agua, representado con el caballo de fuego, cómo lo vamos a interpretar, cómo hacemos esa transición. Y numerológicamente, Juan, pues es un año 9, cambiamos al año 1. Entonces, son muchos temas que nos interesa para qué podemos iniciar, qué podemos constatar, y creo que ahí va a ser la mejor excusa de podernos reunir 22 y 23 de noviembre, cordialmente invitados, también va a ser a través online. Entonces creo que va a ser un bonito cierre. Además, contar con la presencia también del otro Aragón, del otro Tocayo y con Martín Ochoa. Van a ser 2 días excelentes donde vamos a darle forma entre todos a esto que propone 26. Los cupos presenciales son limitados, los virtuales son ilimitados. En este momento ya tenemos el salón a la mitad, es decir, los presenciales ya se ha venido llenando, queda la mitad de los cupos. Por lo tanto, anímense si quieren venir presencial a Bogotá, si están fuera de Colombia, el sitio del sector es muy agradable. Acá se puede conseguir, por ejemplo, Rafael Aragón se hizo de un Airbnb en un barrio cerquita a donde se va a hacer el evento. Le salió supremamente económico el Airbnb. Yo creo que, que es muy asequible. O si están en Bogotá, aprovechen la oportunidad de venir y tener la experiencia presencial. Yo sé que lo virtual nos ha acercado mucho y es muy cómodo porque evita uno embotellamientos, la lluvia y demás. Pero miren qué bonito en este momento con tanta inteligencia artificial la conexión humana que podemos llegar a tener y eso es lo que nos permite en este tipo de eventos. Abrazarnos con Javier, con Rafael, con Martín Ochoa, sentir la humanidad y el humor de cada uno en una presencialidad. Entonces, bueno, nos vemos acá el 22 y 23 de noviembre del 2025 para hablar de las perspectivas del 2026. Pues un compromiso con la vida, Juan. Una cita con la vida, una cita con el 2026. Ay, venga, yo cambio acá. Ya. Una cita Además, para todos. Javier, esto que estabas mencionando del caballo de fuego, fíjate cómo el caballo es un símbolo de ir más allá. Y yo creo que el 2026 nos lanza en una dinámica con todos estos aspectos astrológicos a tener una nueva visión de vida, a no quedarnos en el victimismo de estar siempre contándonos la historia desde la misma forma, sino un empoderamiento, Saturno, Neptuno en Aries,
de las cosas y salir a caballo por lo nuestro, por estos procesos de individualidad. Es el avance, ese es un año de avanzar y además que viene con el uno, de avanzar, de iniciar. Bueno, eso lo dejamos. Saturno, por ejemplo, también que va mandando la pauta ya en Aries definitivamente, pues nos pone a todos en un algo, en un inicio de algo. El tema es cómo se acomoda para cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo podemos interpretar y hacia dónde también hacer esos avances, hacia dónde hacerlo de la mejor manera, no porque haya una fórmula exacta y perfecta, pero sí que tenemos opciones de dónde. Siempre hay algo que nosotros participamos dentro de lo que llamamos realidad. Entonces creo que es una excusa para hacerlo y estar allá compartiendo entre todos, pues qué mejor. Javier, recordar a nuestra audiencia que este miércoles 22 de octubre vamos a estar reunidos los cuatro. Vamos a estar reunidos por YouTube en un evento gratuito que vamos a hacer los cuatro por internet con Martín Ochoa, Rafael Aragón, Javier y yo para hablar de Neptuno regresando a Piscis y la síntesis y dar unas pautas y unas imágenes, más allá de quedarnos en cómo me afecta o cómo es el tema, es dar unas imágenes de lo que viene a ser este balance que viene a ser Neptuno de 14 años de haber estado en Piscis para empezar una nueva ruta en Aries. El mismo 22 de octubre va a ser el día en que Neptuno reingresa al signo de Piscis. Mira lo que dice un comentario que me llamó la atención de Liliana. Los, los cuatro caballeros de la astrología psicológica. Será un honor estar presente y recibir los regalos de ese encuentro. Nos abrazamos en Bogotá. Claro que sí, es el punto es la excusa para poder reunirnos y darle la fuerza al 26. Yo creo que este fue un año, pues un año nuevo, ¿eh? Típico de los años nueve, Juan, de entrar en proceso de finales, pero sí que el 2026 por uno, por excelencia y con todo lo que hay, estamos siendo convocados todos como humanidad a empezar algo, a iniciar algo en nuestras vidas de ya no más, de ya algo que sea distinto. Yo creo que ya está bueno también de todo lo que fue Saturno los últimos 3 años, con Neptuno, sacrificios, temas, tener esa certeza de que siempre hay herramientas de cómo hacerlo mejor. Va a ser una gran píldora para todos poder verlo. Y siempre cuatro cabezas piensan mejor que una. Entonces va a haber mucho de dónde. Maravilloso. Bueno, Javier, nos vemos entonces el miércoles. Para las personas que nos han seguido estas más de 2 horas, muchas gracias por esta bella atención y van a encontrar este video tanto en el canal de Javier como en el mío con su menú de tiempos, con el patrocinio de Luisa Fernanda, quien está atentamente haciendo este menú de tiempos y que en unos momentos ya lo vamos a poner en línea para que si quieren repetir o reescuchar su signo en especial, pues van directamente a este tiempo. Otra invitación que quiero hacerle a la audiencia es si encuentran algún pedazo del video en donde ustedes dicen, esto me fascina y quisiera que un familiar lo escuchara sin tener que escuchar las 2 horas y media del video, pues mándenme debajo del video en los comentarios el minuto que quieren que sea cortado y con mucho gusto les hago el short, el corte de menos de 3 minutos para que pueda ser compartido a su amigo, a su familiar, lo que necesiten al respecto. Gracias, Javier, por este tiempo este domingo. Juan, a ti, gracias también por coincidir. Un abrazo ya próximamente presencial. Y gracias a toda la audiencia también que 2 horas y media, 2 horas 36, tienen que gustarle, tienen que gustarle la astrología. Pero gracias por esa fidelidad. Un abrazote. Gracias, Juan, 2 lunas también. en Escorpio, acá par de intensos. Alguien que los calle, alguien que los calle. Un abrazo. Gracias. Chao. Nos vemos.